Muy buenas. Bienvenidos a Canal ISET. Continuaremos con la clase de física para la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, recordemos que en la clase anterior, aquí tenemos la clase anterior, estuvimos viendo una mezcla entre ejercicios de estática y cinemática porque tuvimos que usar una fórmula de movimiento rectilíneo uniforme y aprendimos a diferenciar entre vector desplazamiento y distancia recorrida, y el tema de velocidad promedio también, y rapidez promedio. Entonces, estas fórmulas las vamos a recuadrar con rojo, que ustedes tienen que hacer lo mismo, van al machete de fórmulas. Creo que en la clase anterior me olvidé de decirle que lo hagan con un recuadro, o lo pongan ahí en el machete de fórmulas. Tenemos acá esta, tenemos acá de la velocidad promedio, y tenemos, a ver, esperen un momento, vamos a ver si podemos desplazar esta línea que tenemos acá. Vamos a ver. Más para abajo, esto para abajo. Ahí está. Para que yo pueda recuadrar esto que ustedes tienen aquí. Entonces recuadro con rojo. Esta que tienen acá, tienen que ponerla a la fórmula en el cuadrito. Y por supuesto, esta también, que la vamos a escribir ahora a esa fórmula. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá, no vamos a trabajar directamente sobre este ejercicio porque necesitamos previamente hacer un resumen o conjunto de fórmulas para poder resolver todos los ejercicios que están relacionados con la cinemática, más que nada de la parte de movimiento rectilíneo uniforme, y obviamente esas fórmulas irán a nuestro machete de fórmulas, y después haremos lo mismo con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces vamos a llevar esto a otra hoja. Entonces, vamos a empezar a escribir las fórmulas. Bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Esto se llama cinemática, fórmulas de cinemática. Entonces, hemos visto un triangulito práctico que yo lo uso para resolver los ejercicios. En realidad, yo trabajo con este tipo de triangulitos para que ustedes no tengan inconvenientes a la hora de despejar alguna variable. Entonces, tengo la velocidad, la distancia y el tiempo. Si bien es cierto, ya a nivel universitario, la letra B, que es velocidad, en realidad lo que ustedes están calculando con esta fórmula es la rapidez, es decir, la velocidad es distancia sobre tiempo, pero en realidad se refiere a la rapidez. La distancia es velocidad por tiempo, y el tiempo es distancia sobre velocidad. Si ustedes usan el triangulito práctico, cada vez que ustedes quieren calcular alguna de las variables, la tapan con el dedo a la variable que quieren calcular, y me queda. A ver, si yo pongo el dedo en la D, me queda B a la par de T que tenemos acá. Si yo pongo el dedo en la T, me queda D arriba y B abajo, que es lo que tengo acá. Entonces vamos a poner qué significa cada una de estas letras, aunque ya sabemos la referencia de esta. Esto es velocidad, pero en realidad es rapidez. Entonces vamos a poner velocidad, en realidad nos referimos a rapidez. La unidad de la velocidad siempre, o rapidez, tiene que estar en metros sobre segundo o kilómetros por hora. La distancia recorrida tiene que estar en metros, algunas veces aparece en kilómetros, y obviamente el tiempo lo deben poner en segundos, también puede aparecer en minutos, en horas, en días. Aquí la letra D también lo vamos a escribir como, aparece como X, como E, todos representan lo mismo. No confundamos la letra D con desplazamiento, porque no es lo mismo, depende de la situación problemática. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a remarcar con un color diferente, con rojo, con verde,
lo que siempre vamos a tratar, que la velocidad o rapidez quede en metros sobre segundo, que la distancia quede en metros y que el tiempo quede en segundos. Siempre vamos a tratar de trabajar con eso porque, bueno, es el sistema MKS, metros, kilogramos, segundos, o bien que, unidades que pertenezcan al sistema internacional de medidas. Si no llegan a estar en esas unidades correspondientes, debo usar una fórmula para pasaje de unidades que la agregaremos en el momento oportuno. Entonces, una vez que yo tengo estas ecuaciones, lo que tengo que hacer es, porque algunas veces tengo problemas de encuentro, entonces necesito hacer los gráficos de este tipo de movimiento. Esto se llama movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a poner, esta fórmula pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Y voy a hacer mucho hincapié en esto, de que en realidad no es velocidad, sino rapidez constante. Es decir, se mantiene la rapidez a lo largo de todo el trayecto que recorre el móvil. No cambia la velocidad o rapidez. Cuando cambia la rapidez, ya se refiere a un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Muy bien, entonces vamos a hacer las gráficas de este movimiento. Vamos a dibujar lo siguiente. Tenemos un sistema de ejes coordenados. Tenemos, por ejemplo, este es el eje, perdón, este es sí, el eje X, este es T. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una línea así. Bien, esta línea, si yo le calculo el ángulo alfa, si es un gráfico a medida, si yo le calculo la tangente de este ángulo, me va a dar la rapidez del móvil. Bien, la ecuación de movimiento de este tipo de ejercicio, vamos a poner acá x igual a b por t. Esto se llama ecuación de movimiento. Bien, vamos a hacer de nuevo un sistema de ejes coordenados y vamos a graficar la velocidad en función del tiempo. En realidad se refiere a rapidez. Vamos a dibujar la velocidad en función del tiempo. Es una línea horizontal, porque es velocidad constante, rapidez constante. Vamos a poner, esto es velocidad en función del tiempo, pero en realidad se refiere a rapidez. Esto, si yo le calculo la superficie de esta figura geométrica, es la superficie de un rectángulo. Si ustedes ven, es la superficie de un rectángulo, que es base por altura, si recordamos las fórmulas de geometría. Eso va a representar la distancia recorrida por el móvil. Bien. Bien, y la descripción del movimiento, lo vamos a poner con un color morado, la descripción del movimiento es el siguiente, o sea, la descripción sería lo que diría el problema, básicamente, y ustedes lo traducirían en un gráfico. Móvil parte del origen, o bien desde x igual a 0, y se aleja con MRU. Bien, descripción movimiento se llama eso. Recuerden que esto ustedes lo tienen que tener en su machete de fórmula. Descripción del movimiento. Bien, entonces ahí tengo mi primer conjunto de fórmulas. Quiero agregar otro más, el gráfico de la aceleración en función del tiempo, a pesar de que, bueno, este móvil no tiene aceleración, pero lo gráfico para que ustedes puedan tener los tres gráficos que se piden generalmente. El gráfico de la aceleración en función del tiempo es una línea horizontal, es una línea sobre el eje del tiempo. Entonces, trazamos una línea acá. Este móvil no tiene aceleración. La aceleración vale 0. Entonces ahí tengo mi primer conjunto de gráficos. Siempre cuando ustedes grafican, los gráficos horarios de X en función de T, B de T y A de T, son gráficos que deben tratar de ponerlo alineados uno debajo del otro.
Lo que yo voy a hacer es copiarlo a estos gráficos para hacer otro conjunto de gráficos, modificando algunas cosas. Entonces, ahí tenemos. Vamos a poner acá. Vamos a hacer más pequeño, para que podamos por lo menos poner en una sola hoja varios gráficos. Ahí tenemos ese. Ahí. Lo copiamos. Vamos a borrarlo. Vamos a hacer un poquito más arriba. Mover esto. Ahí está. Estas fórmulas vamos a hacer más pequeñas. Quiero hacer por lo menos 2 gráficos en esta línea, en esta hoja que estoy haciendo en la pizarra. Ahí tenemos. Vamos a ver. Entonces ahí está. Vamos a ver un poquito más para arriba. Ahí. Bien. Bueno, vamos a copiar ahora de nuevo estos 3 gráficos y vamos a hacer uno parecido. Aquí. Y lo vamos a modificar un poco. En este caso va a ser así. Cuando ya el móvil parte desde una posición inicial, la velocidad se mantiene y la distancia, la aceleración se mantiene en cuanto a la línea. Entonces ahí tenemos el mismo tipo de situación problemática. Entonces, si a ustedes, si ustedes tienden esta línea, o bien, vamos a trazar aquí, si ustedes a esto le calculan, le llaman alfa, el angulito, alfa. Si ustedes le calculan la tangente del ángulo alfa, obviamente nos va a dar la rapidez. Si ustedes le calculan el área de la superficie geométrica que ustedes tienen, les va a dar la distancia recorrida, y la ecuación del movimiento la tenemos que copiar, pero va a ser diferente. Acá en este caso la vamos a tener que modificar un poco. Es parecida. Lo que le tenemos que agregar a esta ecuación de movimiento es lo siguiente. Vamos a borrar esto. Sería la distancia inicial más b por t. Y la descripción del movimiento, que es esto que está acá con morado, lo vamos a poner acá, es algo parecido. Descripción del movimiento para esta situación problemática es: móvil parte ya en este caso no va a partir de x igual a 0, va a partir de x igual a x0, ¿lo ven? Este sería el x0. El otro partía desde el origen. Si lo tenemos que llevar a la vida real, sería un móvil que está delante de ustedes. Ustedes están observando el movimiento, es un móvil que está delante de ustedes y se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Bien, vamos a agregar ahora la otra tanda de gráficos. En este caso, los dos móviles se alejaban del origen. Vamos a ver ahora el otro conjunto de gráficos para esta situación problemática, que es el siguiente. Vamos a escribir aquí, vamos a copiar todo esto y lo vamos a llevar para acá. Ahí está. Bien, ¿qué pasaría ahora si el móvil se acercara? Entonces ya la línea sería una línea que va así, hacia abajo, desde una posición inicial. Vamos a poner así. Recuerden que esto es el gráfico de x en función del tiempo. Bien, acá en este caso ya la velocidad será negativa, entonces será una línea debajo del eje del tiempo.
Vamos a borrar este sistema de coordenadas y vamos a poner un nuevo sistema con amarillo. Vamos a poner así. Vamos a tirar la línea para abajo. Vamos a borrar este también. En este caso es la velocidad en función del tiempo. Va a ser una línea horizontal. Debajo del eje del tiempo. Esto es el 0. Bien. También, por supuesto, la superficie de la figura geométrica, que es lo que yo tengo acá, representa la distancia recorrida. Y por último, tenemos el gráfico de la velocidad, la aceleración en función del tiempo, que siempre van a ser, lo vamos a copiar directamente, va a valer 0 porque este tipo de movimiento, la aceleración vale 0. Bien. También, acá si yo quiero medir la tangente del ángulo, yo puedo extender esta línea, que tenemos acá, hasta aquí, hasta el eje del tiempo, y puedo medir el ángulo que forma con el eje X. Este ángulo es un ángulo mayor de 90 grados. Si yo calculo tangente de este ángulo, me va a dar un número negativo, y es cierto. En este caso, la rapidez es negativa, o velocidad es negativa, es decir, ya se considera que va a ser negativa cuando el móvil se acerca hacia el observador. Por ejemplo, esas son consideraciones que uno tiene a la hora de resolver un ejercicio o interpretar el gráfico. A la hora de la descripción del movimiento sería móvil parte desde x0 y se acerca con movimiento rectilíneo uniforme. Bien, todas estas situaciones problemáticas que tenemos acá es cuando el móvil parte desde t igual a 0. Va a suceder en algunas situaciones problemáticas que el móvil va a partir desde un tiempo después. Entonces yo tengo que hacer ese tipo de gráfico. Entonces vamos a copiar estos gráficos cuando el programa diga parte un tiempo después. Vamos a bajarlo acá. Entonces vamos a borrar esto se mantiene. Ahí. Entonces, la situación problemática me plantea lo siguiente. Cuando diga el móvil parte un tiempo después, la línea ya va a ser una línea que sale desde aquí. Y este sería el tiempo después. La gráfica de la velocidad es una línea horizontal. Vamos a poner que en este caso sería el t sub 0. Porque yo podría poner acá, ¿ven? Yo podría poner desde acá también t sub 0. Si lo quiero considerar eso, ya sería la línea desde acá. O bien podría poner el T0 en este punto y considerar la línea completa. Como ustedes quieran. La aceleración siempre va a valer 0. El ángulo alfa, si ustedes lo calculan, le va a dar la rapidez de este móvil. La tangente del ángulo alfa me va a dar la rapidez. La ecuación de movimiento, vamos a escribir la ecuación de movimiento que tenemos acá, vamos a copiarla, es parecida. La ecuación de movimiento para esta situación problemática es la siguiente. Es así, pero tengo que agregarle acá, como parte un tiempo después, a esta ecuación de movimiento tengo que ponerle así, b por t menos t0. Donde t0 es el valor, ese es el tiempo después, cuando dice un móvil parte 10 segundos después. Bien, en cuanto a la descripción del movimiento, tengo que copiarlo a esta descripción, es una descripción parecida. Vamos a poner acá, descripción del movimiento, móvil parte desde x igual a x0 y se aleja con MRU. Un tiempo después. O sea, el problema le va a aparecer esto. Bien. Entonces, ahí ya tenemos el conjunto de fórmulas que necesitamos para trabajar con los ejercicios, digamos, de física, especialmente cuando me dan gráficos, ¿ven?
Observen acá que me pide la velocidad promedio. Vamos a definir velocidad promedio, entonces aquí agregamos una nueva fórmula. Velocidad promedio no es solo para este tipo de ejercicios con gráficos. La velocidad promedio es el x final menos el x inicial sobre el t final menos el t inicial. Es decir, es el delta de x sobre delta de t. Donde este delta de x suele llamarse desplazamiento. Esta fórmula ya la vimos anteriormente, no sé si se fijan, acá la tenemos, velocidad promedio. O velocidad media, en realidad. No confundan velocidad promedio con la suma de las velocidades dividido en 2. Error muy común pensar que es así, ¿no? No, no es así. Lo piensan como un promedio aritmético y no es así. Entonces guarda con esto, lo voy a recuadrar con rojo porque ustedes deben tener esto en el machete recuadrado para los cálculos que me van a pedir en este tipo de problema. Bien, bueno. Entonces vamos a analizar ahora este tipo de ejercicio. Me dice, en la figura se muestra la posición en función del tiempo de una partícula, encuentra la velocidad promedio en los siguientes intervalos. Yo voy a hacer un gráfico parecido para que ustedes hagan el original. Los tengo que cambiar un poco los valores. Vamos a poner acá, así. Vamos a poner así. Vamos a hacer las marcas, pero le voy a cambiar los valores, por supuesto, para que ustedes trabajen con los valores originales. Entonces, ahí vamos a poner así, vamos a poner así, así, ahí, ahí, ahí. Entonces, copio este gráfico y cambio los valores. Vamos a ver acá, vamos a poner con amarillo y vamos a trazar una línea roja. Vamos a borrar todo esto. Vamos a trazar una línea roja. Vamos a movernos desde acá para acá. Luego desde acá para acá. Ahí. Acá pasa por acá. Y acá. Y voy a poner valores diferentes. Por ejemplo, acá le vamos a poner 20. Acá le vamos a poner 20. Acá le vamos a poner 10. Y acá le vamos a poner menos 10. Entonces, vamos a calcular los intervalos, los voy a mantener. Los intervalos son 2, 4, 6, desde acá hasta acá, tengo 5, y este sería 8. O sea que en el medio sería 7. Esto es X en función del tiempo. Bien, entonces ya con este gráfico puedo comenzar a analizar el movimiento y calcular lo que le pide. Bien, entonces me dice, la velocidad promedio en el intervalo 0 a 2 segundos, velocidad promedio, velocidad media, es el X final menos el X inicial sobre T final menos T inicial. Entonces yo lo que tengo que hacer es ver acá. El X final va a ser representado, para poder identificarlo, es la punta de la flecha que ustedes tienen aquí. Recuerden que arranca acá y termina acá. Entonces el X final me dice que vale 20 metros. Y el X inicial es donde arranca la flecha, que sería 0. Abajo va a ir la resta de los dos valores de tiempo que a ustedes le dan. Serían 2 menos 0. Entonces me queda 20 arriba, 2 abajo, 20 dividido en 2 de 10. 10 metros sobre segundo. Vamos a la segunda velocidad promedio, velocidad media, el X final menos el X inicial. Traten de escribir siempre la fórmula para acordársela de memoria. No pongan directamente los valores. Me dicen que calcule la velocidad media desde 0 a 4 segundos. Este desde 0 a 2.
Ahora me pide de 0 a 4 segundos. Entonces, vamos a hacer acá. Dice desde 0 hasta 4 segundos. O sea, que vamos a tener que hacer acá. Ahí va a ser mi punta de flecha. Y aquí va a ser mi comienzo de flecha. La punta de flecha es 10. Y el inicio de la flecha sería 0. Y abajo va a ir 4 menos 0. Entonces me va a quedar 10 sobre 4. Estos son segundos. Sería de 2,5 metros sobre segundo. Bien. Ahora tengo desde 2 hasta 4. Me pide la velocidad media. De 2 a 4. X final menos X inicial sobre T final menos T inicial. Ahora la punta de la flecha va a ser en 2. Quiero borrar para que no me haga confundir. Vamos a trazar de nuevo la línea. Entonces ahora pongo la punta de la flecha en 2, el inicio de la flecha, y el final de la flecha en 4. Ahí y ahí. Entonces aquí va a ser 10 metros menos 20 metros sobre 4 menos 2. Entonces voy a tener menos 10 metros sobre 2 segundos. Va a quedar menos 5 metros sobre segundo. Una velocidad negativa. Bien, ¿por qué se acerca hacia el origen? Después me dice que lo calcula en el intervalo, ya lo tengo 2 a 4, me dice desde 4 hasta 7. Entonces, X final menos X inicial sobre T final menos T inicial. Entonces, vamos acá, vamos a borrar ahí, ahí. Entonces pongo el X inicial en 4, punta de flecha, y el X final en 7. Acá sería inicio de flecha, final de flecha. El X final entonces me marca 7 metros, el X inicial me marca 10 metros, ¿lo ven? Acá, sobre 7 menos 4. Entonces me queda menos 3 metros sobre 3 segundos. Menos 1 metro sobre segundo. Bien. Sigue siendo negativo porque sigue bajando la velocidad. Y por último me piden que calcule la velocidad media desde 0 a 8. Como acá, velocidad media desde 0 a 8. Vamos a copiar esto para no tener que escribirlo de nuevo. Ustedes siempre escriban, ¿no? Importante. Así se van a aprender de memoria la fórmula, si no se van a olvidar. Bien. Entonces tenemos el X final. Vamos a borrar el puntito. Vamos a borrar la puntita de la flecha. Ahí. El X inicial es en 0. Y el X final, la punta de la flecha, que sería aquí. Entonces ahí está. El X final es en 0. 0 metros. Y el X inicial es en 0 metros. Sobre 8 menos 0. Entonces me queda 0 arriba y 8 abajo. 0 dividido en 8 es de 0. Y bueno, ahí termina este problema. La velocidad promedio no habla muy bien del movimiento porque uno cuando tiende a ver que una velocidad sale 0, tiende a pensar que el móvil está quieto. Y en realidad no se quedó quieto, este móvil se estuvo moviendo y tuvo diferentes velocidades. Entonces, miren acá cómo me va dando, acá me está diciendo 0, pero el móvil desde 0 hasta 8 se movió. Pero bueno, tiene que ver con que el desplazamiento fue 0 porque inició y volvió hasta el origen de coordenadas. Y bueno, ahí terminaría este problema. Yo le agrego algo más, porque algunas veces me piden que calcule la distancia, el vector desplazamiento, lo ponemos acá. Si me pidieran el vector desplazamiento, sería 0, 0, el módulo.
el módulo del vector de desplazamiento. 0 metros. Y la distancia recorrida simplemente sería la suma de las distancias que ustedes ven. Acá tengo. Llegó hasta 20 metros. Después volvió 10 metros más. Después volvió 10 metros más. En esta zona no recorrió nada de distancia, son 0 metros. Después volvió 10 metros más. Y se pasó desde el origen 10 metros y volvió 10 metros más. Entonces ahí ustedes suman 20 más 10, 30, más 10, 40, más 10, 50, más 10, 60. 60 metros. Entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia entre distancia recorrida y vector de desplazamiento. El módulo del vector de desplazamiento. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy con respecto a esta clase inicial de cinemática. Seguiremos dando ejemplos de este tipo de problemas. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.